La doctora Marisa Montes de Oca es internista, especialista en emergentología y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, las caídas en la casa quizá es algo que subestimamos, ¿no? Al decir que es una de las principales causas de muerte accidental en adultos mayores, que provocan serias heridas, y estas conclusiones surgen de un estudio que se realizó. Sí, en realidad el estudio está enmarcado en un objetivo de mejorar la atención del adulto mayor. Los adultos mayores son, según el censo del 2014, el 13,34% de la población del Uruguay y por supuesto van a ir creciendo porque la población sigue envejeciendo. Es un objetivo del Ministerio de Salud Pública que tiene un programa de adulto mayor y en ese sentido los profesores geriatras Ítalo Sabio y Aldo hicieron una guía de adulto mayor que está publicada en el Ministerio. Lo que no hay es medidas de cuándo y cómo se caen. Nosotros formamos un grupo en el SEM que en realidad lo que tratamos de mejorar una percepción que nosotros teníamos. Se caen mucho, ¿podemos hacer algo por lo que se caen? ¿De verdad se caen mucho? Porque no había ninguna medición previa en el país, ni conseguimos en Latinoamérica, de cuánto se caen y cómo se caen. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? El paciente, cuando va al geriatra, el geriatra pregunta si se cayó en el último tiempo. En otras consultas que no son geriátricas no se pregunta. Y las caídas que no generan una lesión visible para el paciente muchas veces pasaban desapercibidas. Pero la emergencia prehospitalaria sí es el primer respondedor. En ese sentido, nosotros hicimos un análisis de todo el 2018 para ponerlo en el contexto, el grupo en el SEM, el padrón de afiliados, los mayores de 65, que así se definen los adultos mayores, constituyen el 20,35% de nuestros afiliados, pero generan el 46% de nuestras asistencias a domicilio. Así que nosotros partimos con una base de 74.000 llamados para analizar, de los cuales determinamos que pudimos confirmar la caída como hecho accidental en más de 4.800 pacientes. Este número está realmente subestimado en las asistencias porque no todos los pacientes consultan porque se caen, ni pudimos registrar todos los que se cayeron. Cuando nosotros... o sea que tiene una incidencia importante. La incidencia es de 6,6 cada 100 llamados. Eso marca de un problema enorme que hay que tratar de visualizar y de poner en su contexto, ¿verdad? Cuando nosotros no teníamos idea de cómo ni por qué se caían, cuando hicimos el estudio vimos que un 80% de nuestros pacientes caen en el domicilio. Y en más de un 40% pudimos determinar, incluso con los subregistros que hay, que la causa de la caída es lo que nosotros llamamos una barrera arquitectónica, algo que debiéramos de adecuar en el domicilio. Ahí está. La causa de la caída es algún elemento del propio domicilio de la persona. No siempre, pero es una de las más frecuentes. Una de las principales. ¿Las otras cuáles son? La propia condición física. Hay que entender que no solo por ser viejo hay que caerse. No es, hay muchas cosas para hacer para que no se caigan, pero otra de las cosas es la presencia de medicaciones que favorecen la caída, las alteraciones visuales, o sea, las cataratas no corregidas, el déficit visual, el déficit auditivo o algún trastorno del equilibrio no tratado. Claro. Eso hace que se caigan y son todas cosas en las que podemos incidir. Creo que como concepto fundamental que tenemos que tener todos es que este es el punto de partida del diagnóstico y que de acá para adelante tenemos todo para hacer, que como dijo en el congreso que presentamos ese trabajo, que fue en el Congreso Latinoamericano y Uruguayo de Gerontología, acá en Montevideo a fines de octubre, que lo decían en la mesa de caídas, ya se estudió todo porque se caen, ya sabemos, bueno, ahora tenemos que hacer algo, una conducta proactiva. En ese sentido, es parte del credo de la filosofía del SEM, hacer lo mejor para el paciente, dignificar nuestra profesión y sobre todo generar también conocimiento científico. Este es un punto de partida, ahora ponemos los números sobre las mesas, están al alcance de todos los demás. El único número previo que existía en Uruguay se hizo a través de la Policlínica de Caídas de la Facultad de Medicina de la Cátedra de Gerontología,
el doctor Esgarabati, y lo único que pudo conseguir en el 2011, y cuál es un dato muy importante, que a 2.000 pacientes por año se le coloca una prótesis de cadera a consecuencia de una caída. Ahí tenemos un dato concreto. Un dato, sí, elevado. ¿Qué habría que hacer? Ahora que están los datos, habría que elaborar, digamos, políticas para mejorar las condiciones y evitar caídas. ¿Esas condiciones cuáles son, digamos, para minimizar la incidencia de las caídas? Creo que es una tarea que es de todos y de ustedes, mucho más, porque tienen la capacidad de llegar, de difundir, de visualizar el problema. Concretamente, yo integro parte de un grupo de médicos del SEM en el que estamos trabajando en esto. Hay otra compañera, la doctora Casal, que es geriatra, internista, la doctora Pagani, que es internista y emergentóloga, y dos compañeros que hacen más bien la parte informática, que son el doctor Cáceres y la doctora Martín. Y nosotros, este proyecto partió de, esta es la primera etapa, a ver en dónde estamos para ver qué hago. La primera etapa que cumplimos es esta, tiene una incidencia muy importante, genera invalidez. En el grupo nuestro, el 24-25% de los pacientes tuvieron un traumatismo de cráneo. En un 13% de todos los que vimos, y vimos más de 4.800 en el año, hubo una fractura de cadera, con todo lo que eso implica. Pero incluso en aquellos que no tienen lesiones físicas, la caída deja algo mucho más importante, que es el miedo a volver a caer. El miedo a volver a caer limita al paciente y lo vuelve un anciano frágil muchas veces y aumenta el riesgo de institucionalización. Claro, claro. Limita la independencia. Porque limita su autonomía, ¿no? Para moverse, claro, para salir, se vuelve más dependiente. Exacto. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que estamos ahora en esta etapa siguiente, que es la de trabajar hacia la comunidad, que por eso en parte estoy hoy acá, tratando de visualizar este problema, trabajar hacia la comunidad, generando conductas proactivas, enseñando a cuidarse. Nosotros en SEM ya empezamos con algo que, bueno, es mínimo pero no tan mínimo. En toda nuestra red de policlínicas y en la web del SEM hay toda una serie de tips para evitar la caída, que los invitaría a que un día los miren, los pasen, los publiquen, porque tiene que ver con la adecuación del calzado, con el uso de bastones y cómo se usa un bastón adecuadamente, en dónde cruzo la calle, en adecuación de todo un montón de normas que parecen muy simples, pero que no se cumplen, que propician la caída y que cuando las logramos imponer y visualizar van a ser muy importantes. Para el caso del baño, por ejemplo, en el hogar, hay determinados implementos que se pueden acondicionar fácilmente que le brindarían mayor seguridad a ese adulto mayor. Las agarraderas, las abrazaderas que hay tanto para la ducha como para los gabinetes higiénicos. Para todos, incluso lo que siempre decimos, escrito está y puesto está en todos lados. El tema es concientizar y visualizar. Primero, concientizar a la población en general, porque hay como minimiza mucho la situación, o sea, se cayó porque es viejo. Y la otra cosa que no se trabaja y que es fundamental es la parte física, el trabajo físico, el hacer ejercicio, el aumentar la resistencia muscular, evita la caída. Entonces hay toda esa parte, digamos, de trabajo hacia la comunidad que nosotros vamos a encarar con todo un plan, que después en otro momento, cuando esté armado, me gustaría venir y comentárselos, de trabajar seriamente en los lugares, porque nosotros vimos que el 80% de la gente se cae en la calle y en los otros que vimos se caen en la vereda, porque las veredas tienen irregularidades, porque propician la caída, y se caen en instituciones de uso colectivo, se caen adentro de los shoppings, se caen en los clubes. ¿Por qué? Porque no se pensaron para adultos mayores muchas veces, muchas de esas cosas. Entonces, hay que visualizar bien el tipo de esas cosas. Usted hablaba de que la arquitectura es un componente importante en la causal. ¿Qué son? ¿Escalones? ¿Lugares que no son propicios? Pisos resbaladizos. Pisos resbaladizos, lugares mal iluminados, desniveles que no están marcados. Muchas veces las luces mal puestas que refleja mucho vidrio, mucha cosa, los vidrios sin marcar, que no dan la sensación de que hay algo en el medio y propician también el golpe y la caída.
Hay muchas cosas. Y en los domicilios, básicamente las alfombras, los muebles pequeños puestos en el medio. Todo eso es una conspiración contra el adulto mayor. Para la caída del adulto mayor. Habría que poner, por ejemplo, artefactos para poder sostenerse. Sí. En ciertos lugares, Danilo mencionaba en los baños, por ejemplo, en algún pasillo. Pero existen todas esas cosas, solo que no las tenemos implementadas en nuestra cabeza porque no visualizamos el problema. Por eso yo les decía que la función de ustedes en eso es muy importante. Porque además hay un tema de asumir. Alguien va a reformar el baño y dice, no, pero yo todavía no, a mí no me va a pasar. A mí me va a pasar porque el baño va a durar 20 años. Claro. Y creo que desde que lo tenemos que asumir y visualizar todos como colectivo. En todos los lugares donde estamos, pasamos todos los días por lugares que son una trampa para el más joven que también se cae, pero que no genera una patología, pero sí en el adulto mayor, ¿verdad? Que básicamente lo que nosotros les decíamos, aunque no se haga nada, entre comillas, porque no se lo hizo físicamente, pero el daño psicológico es muy importante, es la limitante. Me caí cuando fui al supermercado no voy más porque ahí me caigo. Y empecé con una restricción y entonces me caí cuando salí a tal lado y entonces no salgo. Y después termino confinado en una silla porque me voy a caer. Claro, muchas veces estas caídas, como usted recién daba cuenta y enumeraba, generan, por ejemplo, fractura de cadera en la persona. Pero muchas veces esa fractura de cadera es la que genera la caída en otros casos, ¿no? No, pero esa es una situación absolutamente distinta. Cuando definimos caída, definimos la caída desde el nivel previo que estaba el paciente sin una causa predisponente. O sea, me caigo, tropecé, me caí, me resbalé, me caí, me enganché el pie. Y trajo como consecuencia, por ejemplo, fractura de cadera. Claro. La fractura de cadera que provoca la caída es la fractura de un hueso patológico, que no es esta la situación. Está bien. Es otro enfermo. La fractura de cadera es un determinante muy importante después en la evolución. Claro, porque le quería preguntar por eso, porque hay un cambio radical en la persona que sufre una fractura de cadera, ¿no? Sí. Cada vez ha sido mejor la rehabilitación, es mucho más rápida y te diría que si la comparamos con no hace tanto, hace 5 años, hay un abismo entre el posoperatorio de fractura de cadera. Pero sí es un evento mayor en el paciente y que determina institucionalización en gran parte de los casos. Primero porque en el posoperatorio ya solos no se pueden cuidar. En el posoperatorio inmediato. Y eso empieza a generar dependencia. Claro, además es prolongado, ¿no? Claro, entonces lleva tiempo, lleva mucho menos tiempo que antes, pero igual lleva tiempo. Implica un cambio en todas las conductas del paciente. Y la apuesta es llegar a que se lesionen los menos posibles. Y la única manera de eso es, primero haciendo un diagnóstico de, bueno, sí, son muchos. 6.6 de cada 100 llamados que hacemos son una caída. En el resto del trabajo encontramos cosas que son iguales a las otras estadísticas del mundo. Se caen 3 veces más las mujeres que los hombres. ¿Ah, sí? ¿Por qué es eso? Sí, es multifactorial. Es un hecho real, vinculado, que no tiene que ver con que seamos más mujeres. Probablemente porque se mueven más, porque tenemos un sistema de equilibrio distinto que los hombres. Tenemos una motricidad distinta. Pero sí se caen más las mujeres que los hombres. Y eso es igual en todas partes del mundo, aumenta la edad, aumenta el riesgo de caída, pero muchas veces por estas cosas que yo digo, porque vamos tomando como normales cosas que no debieran ser normales. Ya tenemos que ir cerrando, pero mientras, digamos, la sociedad plantea este tema como propio y comenzamos a adecuar hogares y, bueno, que normas de construcción quizá tengan en cuenta estas cosas, ¿qué consejo se le puede dar a las personas, a los adultos mayores, para moverse en casas y ciudades que todavía no están adaptadas? Exacto. De las cosas más importantes en la vía pública es tratar de buscar las veredas que están en buen estado, aunque sea la que me quede más lejos. Tratar de cruzar siempre en los semáforos. Hay que recordar que el tiempo de cruzada de un adulto mayor no es el mismo que el de un adulto joven, y si cruzo en la mitad de la calle tengo mucho más chances de tener un evento adverso. El usar los bastones de apoyo
y usarlos correctamente. Quiere decir que la altura del bastón va a la altura de mi cadera. Usar los bastones que son de 3 puntas, que me provocan, que tienen un buen apoyo. Yo puedo no haber adaptado el baño todavía, pero no es muy oneroso comprar una banqueta. Hay unas banquetas especiales que se adhieren a la ducha, que escurre por ahí el agua y que me dan seguridad. Me puedo sentar y bañarme bien cómodo, sentado ahí, lavarme, y no pierdo la independencia de bañarme solo, que eso es muy importante. Y es una cosa menor y se puede poner en cualquier baño que no se adaptó previamente. Y como consejo fundamental, saquemos las alfombras. Me van a matar los que venden alfombras, pero bueno, las alfombras no son porque generan un desnivel. Calcémonos con calzado adecuado. El calzado adecuado para el adulto mayor es el que tiene ligeramente levantada la punta de los dedos y que tiene un soporte en el talón, o sea, nunca la hojota. Casi se me escapa un nombre. Pero tiene que ser algo, ni las pantuflitas, no. Tiene que tener una suela antiadherente. ¿Por qué? Porque ya tiene menos estabilidad, entonces el zapato me tiene que mantener firme donde estoy. Y la pisada, tiende a ser muy horizontal, entonces me tiene que levantar el zapato, la punta de los dedos, para que yo, con pequeños desniveles de una baldosa a otra, no me caiga en la calle. Claro. Esas son cosas como elementales que podemos ir haciendo. Iluminar los corredores de las casas, no dormir con todo apagado, dejar una luz encendida, de manera que si me despierto para ir al baño tenga donde ver. Si tengo un pasillo y me voy a levantar, es ir a fijarse bien, tratar de ver si se puede poner una baranda en ese pasillo, sobre todo en la noche cuando me levanto. Tenemos nosotros una cantidad muy importante de caídas nocturnas. Claro, eso es un problema. Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, más que nada son consejos muy valiosos para evitar justamente esto, que es todo una caída, una consecuencia de una caída trastoca todo, no solo la vida de esa persona, sino de todo el entorno, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.